Bendecido domingo 6 de septiembre del 2020. Damos gracias a Dios en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Estamos en el sermón número 2 de la serie Septiembre, mes de celebrar la libertad. Para mí no es gravoso, como dice Pablo a los filipenses, repetir parte de la introducción que dimos el miércoles pasado. Las iglesias protestantes, evangélicas, cristianas, de habla hispana, muchas, tienen por tradición en el mes de septiembre celebrarlo como el mes de la Biblia, porque en un 28 de septiembre de 1569, hace exactamente 451 años, se terminaron de imprimir las primeras 260 Biblias en el idioma español, conocida como la Biblia del Oso, llamada así por la ilustración de su portada. Esta traducción fue hecha por Casiodoro de Reina y luego sería revisada por Cipriano de Valera, convirtiéndose en la traducción Reina Valera, la de mayor circulación en el mundo de habla hispana y la más apreciada por las iglesias cristianas. 451 años del nacimiento de la Biblia en español, la gloria sea a Dios, traducida desde las lenguas originales, hebreo, arameo y griego. Como dijimos, esta monumental obra fue realizada por Casiodoro de Reina, un ex monje católico convertido a la verdadera fe de nuestro Señor Jesucristo, trabajo que le costó 12 años de labor en medio de grandes persecuciones por parte de la Inquisición Católica Española. Cuando él huyó y se refugió en Ginebra, Suiza, entre tanto él estaba en ese lugar, la Inquisición Católica realizó en Sevilla, en abril de 1562, lo que ellos llaman como un auto de fe, en el que fue quemada una figura, una efigie de Casiodoro de Reina y de sus compañeros que marcharon con él a Ginebra. Y todas sus obras fueron incluidas en el llamado Índice de los Libros Prohibidos, y a él se le declaró heresiarca, que significa jefe de los herejes. Así como la luz del Evangelio de Salvación resplandeció en el corazón de Casiodoro, él consideraba que esta misma luz tenía que resplandecer en su amado pueblo español. La Biblia en nuestro idioma nos confirma del gran amor y cuidado que nuestro Dios tiene para con nosotros los seres humanos. También recordar al ex sacerdote católico Martín Lutero, que tradujo la Biblia al idioma alemán y fue de muy fuerte influencia sobre muchos otros monjes católicos como Casiodoro de Reina, a través de la Reforma Protestante encabezada por Lutero, Calvino y otros más. En el sermón pasado explicamos un poco acerca de conceptos que usamos en el estudio y exposición de las Escrituras, tales como revelación, inspiración e iluminación, explicando que la revelación de Dios al hombre, si Dios no se hubiera revelado, nadie sabría de él, pero él, conforme a su plan para con su creación, usó a los mismos seres humanos para que recibieran el conocimiento de sus planes a través de la palabra audible primeramente, y luego inspiró a estos hombres para que la escribieran en su propio idioma. Y por si esto fuera poco, él mismo descendió en carne, Jesucristo, para dar testimonio a la verdad. La Biblia es de autoría divina. Hasta un no creyente, con ciertos estudios académicos básicos, puede llegar a la conclusión que el hombre, a través de tantos años, 1500 años, jamás hubiera podido escribir tal obra. Fueron aproximadamente 40 hombres y llevar un hilo de pensamiento de principio a fin. La Biblia, la Sagrada Escritura, es un milagro, como hemos dicho, un regalo de Dios para nosotros.
No es como dicen los enemigos de Dios, que Él creó el mundo y se fue para nunca más volver, y que la Biblia es un invento del hombre para controlar a los mismos. Eso quisieran ellos para no recibir todo el castigo que la Biblia dice que recibirán los que rechacen las palabras de este libro. ¿Qué otra cosa debemos observar en la revelación escrita de Dios? A mí lo que me emociona, el que Dios se haya revelado, me habla claramente que no nos desechó. Él no nos desechó. Él se ocupó de nosotros y Él habló. Dios habló e inspiró a estos 40 hombres para que escribieran todas las cosas que Él profetizó que sucederían, y así sucedieron. La Biblia lleva una revelación progresiva, una grandiosa historia que se va desarrollando a través de todos estos años, donde se describe principio y fin de esta era de la humanidad y por qué el hombre vive como vive y por qué estamos en estos tiempos tan calamitosos, porque hay un pecado que nos invadió y nos contaminó a la humanidad completa. Así que la Biblia es de inspiración divina, pero no a todos les es dado este conocimiento. Así que esta revelación de Dios que conocemos como el canon bíblico, el canon sagrado, se compone de 66 libros divididos en 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, y esa es la Biblia que nosotros usamos, los miembros de la Iglesia de Cristo. Son los libros llamados canónicos, canon, que significa regla, ley. Y esta, repito, ya está cerrada. Eso es muy importante. Ya no acepta más revelación. Por eso en el libro de Hebreos abre, Hebreos 1:1, lo hemos leído, y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios dice, habiendo hablado, y aquí a mí me resalta esto tan importantísimo que dice Hebreos: Dios habló. Dios, el creador de los cielos y la tierra, nuestro Dios que creó el mundo y todos los que en él habitamos, Él habló. Habló en este caso, dice el autor de Hebreo, a nuestros padres, al pueblo judío en el Antiguo Testamento. Pero en el verso 2 dice: y en estos postreros días, recordar que aquí ya estaban en el tiempo de Jesucristo, en el primer siglo, dice también que en el tiempo antiguo habló a través de los profetas, pero que en estos últimos días habló por el Hijo, su heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Habla, Dios habla, y está en tiempo pasado. Dios ya habló, y lo que Dios habló ya está compilado. La Biblia está cerrada, está completa de Génesis a Apocalipsis, y tengo que remarcar esto, y usted entenderá por el Espíritu Santo que es de suma importancia aferrarnos a la Escritura. Así que la Biblia es la que da forma a la iglesia, escucha, y no la iglesia a la Biblia. O sea, la iglesia no formó la Biblia. La Biblia es la que da forma a la iglesia, porque ahí vemos la declaración del Señor Jesucristo compilada, donde Él dice: yo edificaré mi iglesia. Y vemos lo contrario en la tradición católica, que esta está por encima de la autoridad revelada de Dios en las Escrituras. O sea que para la Iglesia católica y para otras confesiones de fe, la Biblia no es la regla de autoridad y conducta, no es la regla de fe. Ellos tienen aparte sus concilios y todas esas cosas que sabemos.
Pero la iglesia de Cristo, donde usted está, o usted, amigo oyente, que quiere congregarse y preguntar cuál es la diferencia, bueno, la iglesia de Cristo, que es su nombre, la iglesia de Cristo, él dice, yo edificaré mi iglesia. Y vemos en la Biblia cuando se mandaban las cartas y eran rubricadas y decían a la iglesia de Cristo que está en Corintios, a la iglesia de Cristo que está en Éfeso. Ese es el nombre que nosotros tenemos, la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo solo se basa en la Biblia, solo escritura. Para nosotros, la Biblia es la regla de fe y conducta. La Biblia se entiende y se confirma con la misma Biblia. Y la Biblia es cristocéntrica. ¿Qué significa esto? Que Cristo es el centro de esta grandiosa y maravillosa historia, como dice la Escritura, que Él es el cuerpo que proyecta esa sombra en la Escritura. Él es quien Dios Padre y el Santo Espíritu, los dos testigos, dicen que es y que el mismo Cristo dijo que era y no le creyeron y hasta lo mataron. Y Él vino a revelarnos el reino de los cielos. Él vino a mostrarnos al Padre y no le creyeron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y este es el gran pecado. La Biblia es una historia de amor, hermano, porque Dios es amor. Y Él envió a su Hijo por amor. Por amor Él no nos desechó, y eso es lo más hermoso de la revelación, que Él nos está mostrando el camino de regreso a casa. Por eso nosotros, la Iglesia de Cristo, tomando las bases de la reforma de la Iglesia, como explicamos, creemos y nos mantenemos en lo que ellos establecieron como las 5 solas o estos 5 puntos solamente. Y dice el número 1, sola escritura. Esto está en latín y significa solo por medio de la escritura, como nosotros estamos recalcando, solo la Biblia. Luego dice sola fide. Y es que solo por la fe Dios salva, no es por obra. Luego dice sola gratia, que significa solo por gracia, porque por gracia es que somos salvos, no por medio de las obras, sino por medio de la fe, y esto es un don, es un regalo de Dios, no por obras, dice, para que nadie se gloríe, y solus Christus, o solo Cristo o solo a través de Cristo. Y como hemos predicado recientemente, la última sola de las 5 solas es soli Deo gloria, que significa la gloria solo para Dios. Así que nosotros, la Iglesia de Cristo, estamos anclados en esto, y todo aquel que viene y es parte de este cuerpo de Cristo tiene que saber que de eso no nos movemos. Solo escritura, solo fe, solo por gracia, solo Cristo es el camino. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. Aleluya, solo Cristo salva, y todo es para la gloria de Dios. Así que usted, amado oyente, para que pueda entender si está oyendo este sermón allí, si lo invitaron o llegó por casualidad, entre comillas, a sus manos, a sus oídos, sepa que esa es la diferencia de la Iglesia de Cristo con otras confesiones. Solo usamos la Biblia. No tenemos otro libro para explicar, para comprender la Biblia. La Biblia se confirma con la misma Biblia. La aceptación de 2000 años de iglesia, y que es solo fide, solo por la fe, solo por gracia, y el único camino es Cristo, y todo es para la gloria de Dios. Usted, si es observador, notará que toda confesión de fe que tenga la Biblia más otro libro de apoyo o prácticas
que no se apoyan en la sola escritura ya no es confiable. Ya son enseñanzas tergiversadas por la mano del hombre. Por ejemplo, cuando Jesucristo llega y comienza su ministerio, ya para ese entonces los escribas y fariseos habían torcido la ley de Dios, le habían añadido a la ley de Dios. Y cuando vieron los escribas y fariseos que los discípulos de Jesús no andaban conforme a la tradición de ellos, sino que comían pan, dice, con manos inmundas, porque ellos, si no se lavaban muchas veces las manos, no comían. Y Jesús les respondió imagínense qué duro les responde nuestro Señor Jesucristo y les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. El que tenga oídos para oír, escuche. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Imagínense esto que está como mandamiento de Dios. Pero ellos, escribas y fariseos, los ancianos gobernantes, los religiosos, los que gobernaban la religión, cuando Cristo llega, les dice el Señor: pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. O sea que no podía ayudarla o ayudarlos porque era su diezmo o su ofrenda a Dios, y todo aquello con que pudiera ayudarte, dice, ya está reservado. Mucha gente que le da dinero a la iglesia y sus padres mueren y desfallecen, solo se acuerdan de ellos el día del padre o el día de la madre. Y el Señor está diciendo que ellos habían abrogado lo que Dios dijo a través de los mandamientos que le dio a Moisés, porque Dios en su revelación no solo se reveló a los hombres audiblemente, sino que dice que Él con su dedo escribió también. Y está el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y todo lo que hagas prosperes, que seas de larga vida. Pero ya ellos decían que si tú apartabas algo y decías que está dedicado a la iglesia, ya no tenías obligación de honrar a tu padre y a tu madre. Y dice el Señor: y no le dejan hacer más por su padre o por su madre, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Usted que es sabio por las escrituras, ¿por qué los fariseos le decían: no, ese dinero no se lo des a tu padre o a tu madre, este dinero tráelo para el templo? El que tiene más de 2 dedos de frente sabe cuál era la intención de ellos. Usted no lo va a creer, pero me contó una familia que un pastor les dijo que se iban a ir de vacaciones y les dijo: no está el tiempo para vacaciones, lo que van a invertir en las vacaciones, deposítenlo en el ofrendero y para bien de la obra. Entonces, más explicación yo creo no es necesario, pero también tiene que ser responsable con el mantenimiento del templo y del ministerio. Continuamos. Los testigos de Jehová tienen la Biblia, más el despertar y el atalaya. Creo son 2 publicaciones mensuales que ellos editan para explicar la Biblia, y esa Biblia es su traducción. Ellos la corrigen y han sacado a Cristo cuando sin Cristo no hay Biblia. Los adventistas del séptimo día tienen la Biblia más las revelaciones, las visiones, las profecías de Ellen G. de White. Los santos de los últimos días tienen su Biblia más el libro del Mormón y la perla de gran precio.
La Iglesia Católica Romana tiene su Biblia, que tiene más libros, los deuterocanónicos tienen su Biblia más la tradición de la Iglesia y los concilios. ¿Qué significa, amada Iglesia? ¿Qué quiero decir con este concepto del canon que está cerrado y la acción de canonizar los libros que componen la Biblia, que ya están apartados, que no puedes librarlos, burlarlos, querer aumentar, y se debe entrar con temor y temblor en el estudio santo de las Escrituras? Mire, las iglesias protestantes y los judíos reconocen lo que es canónico con base a la inspiración de las Escrituras. Es que fueron probadas su validez y su autenticidad. De esta manera la iglesia, ojo, repito, la iglesia reconoce, no establece lo que es o no inspirado, lo que es o no canónico. La iglesia no escribe la Biblia. También es verdad, la Escritura es la que crea y mantiene a la iglesia enfocada. Y repito, no la iglesia crea la Biblia y toma lo que bien le parece. ¿Qué más quiero decir con esto? Que la iglesia o líderes de la iglesia no determinarán lo que se ha de creer. Por eso Pablo, cuando llama a los pastores ahí en Hechos 20, porque ya no los iba a volver a ver, les dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Y por qué dice esto Pablo? En Hechos 20:26, cuando se despide de todos los pastores y discípulos, les dice: yo estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Dice él: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Los líderes, la iglesia no determina qué se ha de enseñar del canon sagrado. El predicador expositivamente debe exponer toda la Biblia. Y aquí vemos cómo Pablo con toda solemnidad le dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no rehuyó a anunciarles toda la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos estar firmes, la iglesia de Cristo, esta iglesia aquí en Minatitlán y en Cozoleacá, que es la palabra, solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, y todo es para la gloria de Dios. Esta posición, hermano, de la teología protestante y judía, mire cómo sí concordaron la nueva iglesia cristiana y los judíos en que no es negociable, que en la Biblia se encuentra la base de la creencia. Manejamos lo mismo protestantes y judíos. Israel fue conocido como el pueblo del libro. Todas las demás naciones se regían conforme el rey en cuestión. Él decía: murió el rey, vive el rey, y él ponía y quitaba. Pero Israel, no importa los reyes que sucedieran, sino que todos tenían que abocarse a la constitución divina. Y así como Israel, nosotros como iglesia, lo he repetido y lo repetiré y no me cansaré, nosotros como iglesia de Cristo tenemos que ser conocidos también como la iglesia del libro, la iglesia de la Biblia. Entonces, la iglesia judía y cristiana del primer siglo, hermano, concluyeron que la Biblia estaba ya completa de principio a fin. Pero no por gusto de ellos, sino porque comprobaron en la práctica de cuáles eran los libros inspirados y cuáles no. Por ejemplo, en el año cuando el canon fue cerrado en el Antiguo Testamento, después del tiempo de Esdras y Nehemías, siguieron 400 años de silencio. Dios no habló. Allí en su Biblia impresa hay una hoja en medio que separa el Antiguo del Nuevo Testamento. Es una hoja en blanco, pues esa hoja representa 400 años de silencio.
No se escribió nada porque Dios no habló hasta el Nuevo Testamento, cuando aparece Juan el Bautista, que viene predicando el reino de los cielos y es el precursor para la venida de Cristo. Y como leemos en Hebreos, en el Nuevo Testamento dice, Dios ya habló. Y sí, luego movió a varios hombres a registrar los libros del Nuevo Testamento. Y el último de ellos fue Apocalipsis, fue en el siglo II después de Cristo. Así que el canon completo, tal y como lo tenemos hoy, fue reconocido por los concilios de la Iglesia desde el siglo IV. Verificaron e hicieron oficial lo que la Iglesia ha afirmado universalmente, que los 66 libros en nuestras Biblias son la única verdadera escritura inspirada por Dios. El canon está completo. Pero, nunca falta el pero, fieles a su costumbre, la Iglesia Católica Romana no reconoció ese cierre del canon bíblico, y por eso su Biblia tiene más libros, que si usted se da el tiempo de leer, en verdad, tienen contenidos que inmediatamente se da cuenta que son heréticos totalmente. Unos son históricos, Primera, Segunda de Macabeos, yo los he leído para corroborar y confirmar fechas, pero es un libro histórico. Y a los libros que ellos aprobaron después de que el canon se cerró, se les llama deuterocanónicos, o sea, los nuevos libros, los nuevos canonizados, o sea que fueron canonizados después. Ya ve que ellos en sus sínodos, cónclaves, contrataciones papales, hacen lo que bien les convenga. Por eso la Biblia católica cuenta en total con 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Por ejemplo, usted ve que el Papa Ratzinger, cuando estuvo, dijo que no existía el purgatorio como tal. Y bueno, se causó un gran revuelo y preguntaban, y bueno, y el tema de las misas, rezos, novenarios, 40 días, cabo de año, etcétera, etcétera. Pero luego hubo otro concilio donde arreglaron y confirmaron que el purgatorio sí existía. Y bueno, tan enredada su teología que canonizaron hasta Juan Diego, imagínense, como santo, ignorando toda la evidencia histórica que dice que ni siquiera existió. Yo lo he revisado y lo he estudiado. Dice que no hay registro de que haya vivido en tal fecha este indígena, con todo respeto, con el nombre de Juan Diego, y que se le apareció la Virgen. Pero pues, ¿qué decir? Todo con tal de no perder el poder sobre los esclavos voluntarios. Pero continuemos. Entonces, los libros de la Biblia, hermanos, amados míos, se recomiendan unos a otros. Siguen la misma línea teológica, no se contradicen en absoluto, y son confirmados por el mismísimo Señor Jesucristo y sus apóstoles. Ellos hacían referencia a la ley de Moisés, a los salmos y a los profetas como palabra inspirada. El Señor Jesús, imagínense, Él decía, porque así como de mí está escrito, y la señal, y esto y el otro, y hablaba de Jonás y de todo en los salmos y los profetas. Así que, mis hermanos, es palabra inspirada. Ellos hacían referencia antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Jesús y los apóstoles tomaban como base de la palabra, de la escritura, el Antiguo Testamento. Así que no hay fundamento más firme que la Biblia misma. La Biblia, grábatelo de memoria, se confirma a sí misma. No necesitas otro libro para estudiar la Biblia. No necesitas otra nueva revelación, sino tiempo. Mira qué serio lo dice el apóstol Juan en Apocalipsis 22:18, hablando de la Escritura. Yo testifico a todo aquel que oye, ¿estás oyendo?, las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas,
Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Más claro? Así que sigamos estudiando acerca de la autenticidad de la Biblia. Y seguiremos haciéndolo todavía más porque esta es una serie para todo este mes de septiembre. Ahora el tiempo que me resta, quiero enfatizar acerca del concepto de la iluminación que dejé pendiente el sermón pasado de las Escrituras. Recuerde lo que he estado enseñando, ya no tenemos revelación como la tuvieron estos hombres, ni la inspiración para escribir nuevas revelaciones, repito, porque el canon, la Biblia ya fue cerrada. Así que en la necesidad de estudiar y predicar las Escrituras de manera expositiva, eso es lo que somos mandados a exponer la Biblia, que tiene el nombre de la predicación expositiva. Se usa la lectura del texto bíblico, la explicación del mismo y la aplicación. El estudio bíblico no es, repito, no es, hermanos, para buscar bendiciones primeramente. Incluso no es para encontrarnos a nosotros mismos y para aumentar nuestra estima, ni para aumentar nuestros conocimientos. No, es para conocerlo a Él, al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y a su Hijo nuestro Redentor. La obra de amor que Él ha hecho para su propia gloria y majestad. Y esto lo confirma la Escritura en Juan capítulo 17, lo que se conoce como la oración sacerdotal, Jesucristo intercediendo por nosotros delante del Padre. Y dice Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Escuche, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y como lo confirma también el apóstol Juan, que es el propósito de meditar, de estudiar, de pedir la iluminación al Espíritu Santo, es para conocer al Padre y al Hijo. Ese es el principal propósito. Por eso Pablo le dice a los filipenses que él está gozoso y que no le es molesto el escribiros las mismas cosas, y Pablo repetía y repetía, y los maestros saben que para enseñar es clave la repetición, y para los padres de familia también sabemos que hay que estar repitiéndole una y otra vez las instrucciones a nuestros hijos, aunque ya tengan 30, 40 años. Y él está diciendo, les está explicando porque los judaizantes seguían atacando la obra del Señor Jesucristo que estaba Pablo fundando, y sacaban sus credenciales y ellos decían que sí Cristo, pero que había que guardar las fiestas, circuncidarse, y llevaban hasta cartas de recomendación espurias, falsas, porque los apóstoles en Jerusalén no les habían dado esas cartas ni esos mandamientos. Ellos lo hacían como ladrones por su cuenta. Y Pablo le dice, si ellos se glorían en eso, ellos tienen confianza en eso, en las obras de la carne, dice Pablo, nosotros no nos gloriamos en las obras de la carne ni en los logros, sino nos gloriamos en Cristo Jesús, dice, no teniendo confianza en los méritos propios, en la carne, ¿sí? Y él comienza a decir, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, mira lo que dice Pablo, yo más. Y comienza a narrar lo que hemos oído muchas veces y es necesario repetirlo. Dice, fui circuncidado al 8º día.
Pertenezco al linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, y en cuanto a la práctica de la ley, soy fariseo. Y en cuanto al celo, al cumplir, fui hasta perseguidor de la iglesia de Cristo. Y en cuanto a la justicia, mira lo que dice, que es en cumplir la ley, no había quien me reprendiera. Mira nada más el currículum de Pablo, pero dice Pablo que él eso lo tenía por basura. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si alguien, como le dice a los corintios, si alguien tenía capacidad intelectual para predicar como al mundo le gustaba en el primer siglo y le gusta ahora, era Pablo. Pero dice Pablo, he rehusado, dice, ir con sabiduría humana, sino con excelencia del poder de Dios y predicando a Cristo. Es no llenar los púlpitos de psicología, de filosofía, de ciencia humana, no. Si alguien, repito, tenía la capacidad de hacerlo, era el apóstol Pablo. Y él dice que él predicaba y solo a Cristo y a este crucificado. Dice que él no tenía su propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, solo fide, solo gracia. Y mira lo que les dice, a fin, con el propósito de conocerle. Hermanos, el estudio, la dedicación es para conocer a Dios, su propósito, su naturaleza. Él se reveló, Cristo vino a revelar, a dar a conocer al Padre. A Felipe le dice, cuando le pregunta a Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y me preguntas y me dices, déjanos ver al Padre. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Wow, eso enloquece a los enemigos de Cristo. Así que Pablo dice, no es que lo haya yo alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Esto dice, no que ya sea maduro. No estamos hablando que la salvación se gana, no, pero se confirma por nuestra hambre, nuestro deseo. Todo árbol se conoce por su fruto. Y él nunca perdió esa hambre, esa sed, ese deseo. Y yo oro para que esta iglesia, la iglesia de Cristo, no nos apague nada, hermano, ni un mes, ni 2 meses, ni 3 meses, ni 4 meses, ni 5 meses, porque no, yo sé que es necesario, pero a mí no me mantiene encendido el congregarme en un templo, no, yo estoy encendido y puedo y quisiera decir más, como los profetas que decían, vive Jehová en cuya presencia estoy. Hermano, Dios no habita en un templo hecho por manos de hombres. Dios, tú dobla tu rodilla, cierra la puerta de tu recámara, dice, y allí mantén un culto encendido en el fuego de Dios, en la revelación, en la iluminación, en la dirección de su palabra para tu vida. Así que Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que hemos llegado a esta madurez, esto mismo sintamos. Esto es lo que nosotros debemos anhelar y buscar con todo nuestro corazón. Así que, mi amado, la Biblia es la revelación de Dios para que le conozcamos a Él, su grandeza, gloria y majestad. Mira, para conocer al ser humano no se necesita mucho estudio bíblico. Dice Romanos 3, verso 9. Pablo está hablando a los romanos cristianos para que no se sintieran mayores que otros. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan.
Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Para conocer al hombre, no se necesita mucha Biblia para predicarle al hombre, porque la teología es el estudio de Dios. Teo es Dios, logo es estudio. La Biblia es el libro teológico, es para estudiar, para conocer a Dios, que para conocernos a nosotros, hermanos, ya cuando pasa cierta edad, tú sabes de qué clase estamos hechos. Así que en Romanos 3:23 lo dice también, dice por cuanto todos, y ahí estamos incluidos todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto ya lo hemos predicado. O mira cómo lo dice el profeta Isaías del hombre sin Cristo, del hombre. ¿Cómo es el hombre? Isaías 1, verso 1. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Mira cómo compara, cómo contrasta. El buey, el animal, conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su señor. Pero, y ese pero es mío, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Mira la descripción del hombre. Esto no te lo predican, pero como dice Pablo a los discípulos, a los pastores, dice, porque mis manos están limpias de su sangre, porque no he rehuido a predicarles todo el consejo de Dios. La Biblia no es predicar lo que te gusta, la Biblia la tienes que exponer, y te hablo a ti, predicador, la tienes que exponer toda, de principio a fin. Y mira lo que le dice Isaías 1:6. Esto no vende. Con esta predicación no te mandan ofrendas, no se te llenan los templos, pero nosotros no somos siervos de hombres, sino siervos de Dios. Y Él es el que nos sustenta. Y si Él te llamó, Él te va a sustentar. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en Él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra estará destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y sigue diciendo que quedará la ciudad desolada. Pero también habla de la misericordia. Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto, un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Busque por ahí la prédica, el remanente, o sea, los que no doblaron sus rodillas delante de los Baales. Así que somos instados a predicar la palabra sin ponerle ni quitarle ni pretender ayudar a Dios, como nos enseñaron algunos profesionales del púlpito, que nos decían que tienes que ir terminando la predicación, tienes que poner esa música que mueva los sentimientos, y se comienza a usar el teclado y se crea un ambiente emocional, sentimental o sentimentaloide, para que la gente, la audiencia se quebrante al final de tu sermón. Y si lloran, ¡wow!, entonces el éxito es total. Pero ¿sabe por qué es así? Porque no confían en la palabra. Expón la palabra, bendice al pueblo y cada uno se va a su casa. Pero no necesitamos hacer todo ese movimiento emocional, místico. ¿Cómo se sostiene la Biblia?
exponiéndola, no necesita ayuda. Y no estoy hablando que esté mal que en un culto o ante la exposición de un sermón expositivo de sana doctrina, el Espíritu Santo decida quebrantar al creyente o al visitante con la palabra que fue expuesta. Pero muchas veces ni siquiera se expuso la palabra, se usó un versículo fuera de todo contexto como pretexto. Y le hablo a los hermanos, a los jóvenes ministros que están empezando, que quieres hacer las cosas bien, entiende, no necesitas todos esos artilugios. La palabra es viva y eficaz, la palabra es la que transforma el alma, no la verborrea humana. La predicación tiene que ser expositiva. Es para que el Espíritu Santo haga su obra de darnos conocimiento del Padre y de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La obra de revelación continúa, pero con base en lo que ya está revelado, no con una nueva revelación. Por eso el Espíritu Santo, hermano, no trabaja en vacío. Hay que preparar camino, hay que preparar calzada, y este camino es a través de exponer la palabra para convencer de pecado, para guiarnos al arrepentimiento. Esa es la obra del Espíritu Santo, no para hacer cosas raras. Por eso el Señor lo explicó y es Él. Yo solo estoy leyendo Juan 16:12. Dice el Señor: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis llevar. Hay una revelación progresiva, no puede dar de golpe. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. ¿Cuántos están oyendo? El Espíritu no va a hablar lo que Él quiere. Y eso es increíblemente, hermano, muchos pastores, predicadores, profetas, etcétera, etcétera, hablan lo que quieren, no hay control, no hay quien los rija, pero está hablando Dios, del mismo Dios. Dice que no va a hablar de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere, todo lo que está de acuerdo en la Trinidad, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando Él les dice eso ya se cumplió, ya está escrito. Ojo, y no dice que cuando venga el Espíritu Santo todos sus cultos tendrán que ser explosivos, sin exposición de abundante palabra, solo lenguas, desenfreno, caídas, y volver a sacarle los demonios al mismo endemoniado de todos los cultos y bla, 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 sin que haya arrepentimiento, sin crecimiento en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Y son destruidos por los lobos por falta de conocimiento, y es una falta de conocimiento voluntario. Oíd, dice en Oseas, palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra, ¿está oyendo? Y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y mira por qué, dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano, hermana, mira la tamaña responsabilidad, y debemos temblar, debemos de predicar la palabra, no desecharla. Dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, dice el Señor. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Tendrán relaciones, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová,
fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo, mira la idolatría que se permite. A su ídolo de madera preguntan, y el leño le responde, porque detrás está un demonio. Porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron, e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Y sigue diciendo, pero vemos que el Señor, por cuestión de tiempo voy a ir aterrizando el día de hoy. No debemos predicar, sacerdotes, pastores, líderes, no debemos desechar la palabra revelada de Dios. Sigue diciendo en Juan 16, ahora en el 14, el propósito, la obra del Espíritu Santo, dice el Señor Jesús, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entienda, tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. No le va a aumentar a lo que ya Cristo dijo. El padre de mentira, Satanás, ha desviado a muchísima gente en las iglesias de la verdadera obra del Espíritu Santo, transformándola, sí, en un burdo y vergonzante espectáculo. Por esa causa impiden que la gente entre, que la gente sea salva, porque los que llegan a esos cultos y ven todo lo engañoso y tortuoso, se apartan de ese lugar diciendo verdaderamente estos están locos. Pero el Espíritu Santo va a confirmar las palabras de Jesús en la tierra. No añadirá algo de él porque no hablará de su propia cuenta. ¡Wow! ¡Qué tan difícil está de entender esto! Mira el por qué nosotros predicamos expositivamente. No es porque lo heredamos, no, es que es una iluminación. Dice el Salmo 119, verso 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Así o más claro? ¿Qué es? ¿Cómo se necesita predicar? Si ya vimos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que predicar la Biblia, no nuestra filosofía. Hoy día veo a veces, para enterarme, veo predicadores que más bien parecen hechiceros, mentalistas, psicoanalistas, y tratando de resolverle el problema al hombre cuando el problema del hombre es pecado y hay que confrontarlo y decirle arrepiéntete de esa tu maldad porque el infierno te espera. Debemos exponer la palabra. Dice, la exposición de tus palabras ilumina, alumbra, dice esta traducción, hace entender a los simples. Por eso, mis amados, Dios nos manda a meditar, a tomar la determinación de pasar tiempo con Dios. Lee, estudia, mi amigo oyente. Esto no es magia. No es como yo le digo a algunos iluminados, entre comillas, en la iglesia cuando descubren, según ellos, algo nuevo, pero que contradice toda la Sagrada Escritura. Les digo, ahora sucede que Dios tuvo que esperar más de 2000 años de iglesia confirmando las Escrituras, pero Dios tuvo que esperar todo este tiempo hasta que tú nacieras para decirnos que todo esto no está consumado, que falta esto y aquello, que Dios te acaba de revelar a ti que vienes llegando. Uf, y más, uf. Entonces, pues no hay seguridad en Dios. No, amigo oyente, tú que eres nuevecito, cuídate. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. Iglesia de Cristo, considera y vuélvete al Señor y vuélvete a las Escrituras y deja de oír tanta fábula. Nos vemos, primeramente Dios, el próximo miércoles. Y repetimos Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén.
pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mi pelea, por mi pelea, soberano Dios, por siempre la victoria suya es. De la fuerte, confía en Dios, corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio es. Una vez más, confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es en tu refugio es. Castillo, castillo fuerte. Confía en Dios, cántalo corazón, Él es fuerte, tú eres fuerte, la roca es en tu refugio es. Confía, oh corazón, Él es fuerte. Confía en Dios, la roca es en tu refugio es. Puedes subir